La verdadera historia del fenómeno Ohtani, ese huracán bifronte que reescribe la gravedad deportiva, no se escribe con los titulares eufóricos de su segundo MVP consecutivo, sino con el silencio tenso y humillante de la trastienda de un hotel. La hazaña del bateador era innegable: 55 jonrones, una cifra que lo coloca en el puesto 104 de todos los tiempos, una métrica asombrosa para un jugador que también dedicó 150 entradas al montículo, convirtiéndolo en el candidato más obvio, el favorito sin rival. Y como lanzador, su efectividad de 2.87 era más que digna de cualquier inversión que hiciera un equipo. Si existe una frase que encapsula la figura de Ohtani en el deporte americano contemporáneo, es que él trascendió todas las dificultades. Los programas de televisión matutinos no tuvieron más remedio que rendirse, y las redes sociales se inundaron con tributos desinteresados que hablaban de una presencia abrumadora, una que se sentía visceralmente real. Esta actuación simbolizó el auténtico inicio de la era Ohtani de una sola superestrella, una que volvió a demostrar la magnitud de la diferencia en la MLB. Sin embargo, incluso dentro de esta performance monumental, las estadísticas a veces proyectan sombras más frías que la propia luz, revelando la verdad cruda del dominio de Ohtani. Su puntaje total en el sistema de valoración, un abrumador 420, solo podía evocar la realidad de sus competidores. El segundo lugar, Kyle Schwarber, se quedó en 260, y el tercero, el León de Queens, en 231. Algunos podrían argumentar que estos son meros detalles, tecnicismos para los analistas de sabermetría, pero el verdadero problema era el abismo, una diferencia de 189 puntos sobre el rival más cercano que no se podía achicar. Ya no se trataba de una derrota casual. Esto era una superioridad tan categórica que rayaba en lo despiadado. Ohtani es un jugador formidable, pero el resto de la liga sencillamente no juega en su plano, comentó un analista de MLB con una frialdad matemática que resonó en el ambiente. Los aficionados americanos aceptaron esta brecha con ecuanimidad. No había debate posible, la realidad era esa. Los números nunca mienten. Pero no eran solo los jugadores los que enfrentaban esta dura realidad, sino también nosotros, los espectadores que observábamos desde la pantalla. Sin embargo, el momento más dramático de toda la noche no fue el resultado final, sino el instante capturado silenciosamente detrás del escenario del hotel, el primer plano del rostro del tercer clasificado. Mientras Los Ángeles y Japón estallaban en celebración por el bicampeonato de Ohtani, la transmisión conectó con otra sala. Una toma silenciosa, firme. El hombre, aún con la camiseta de los Mets, se veía inquieto. Cuando su nombre fue anunciado en tercer lugar, su expresión se congeló por un microsegundo, capturando un shock, una mezcla de confusión, y luego, inmediatamente, la cicatriz inconfundible de la dignidad profundamente herida. Sus labios se apretaron levemente, su mirada cayó al suelo, sin ver hacia adelante. Pero su mano, esa herramienta de trabajo que forjó su genio, seguía agarrando con fuerza el bate. Su rostro no era el de un atleta prodigioso que acepta la derrota tras haberlo dado todo. Era el semblante de un hombre que, por orgullo y rabia interna, se negaba a aceptar ese resultado. Y esa sutil alteración de su expresión fue el presagio de la tormenta que estaba a punto de sacudir la MLB. Inmediatamente después del anuncio del MVP, mientras la liga y la afición mundial se volcaban en la histórica celebración del logro de Ohtani, un hombre rompió el silencio autoimpuesto. Fue el hombre de los Mets. Apareció en la pantalla a través de una entrevista remota y por un instante pareció aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Pero luego su expresión se tornó grave y comenzó a hablar con la intensidad reprimida de quien necesita liberar una presión acumulada. No levantó la voz, pero su decepción era palpable. En el fondo de sus ojos había una furia palpable por la derrota y la herida de un orgullo expuesto. Comenzó hablando de su propio hijo, diciendo que merecía al menos el segundo puesto,
y que apenas se había unido a los Mets. Citó la falta de adaptación total al nuevo entorno como atenuante, pero su tono resumaba descontento, insistiendo en que debió haber sido valorado más alto. Si su resentimiento se hubiera detenido en el segundo lugar, quizás se le habría perdonado como el arrebato de un competidor feroz. Pero la ira de este hombre no se detuvo ahí. Apuntó directamente a la estrella de la jornada, Shohei Ohtani. Argumentó que Ohtani jugaba con la ventaja de un estilo de juego diferente. Además, estaba en su segundo año con los Dodgers, ya totalmente aclimatado al nuevo sistema. Lo que se veía en pantalla no era un análisis sobrio y objetivo, sino la justificación desesperada de su propia insuficiencia. Miren, hay que ser honestos, declaró, sin dar nombres pero mirando directamente a la cámara. Ohtani tiene una ventaja injusta. Su doble rol significa que la vara de medir para un solo lado es distinta. Además, ¿cuánto peso real se le dio a la adaptación? Mi hijo estaba en un sistema totalmente nuevo. Muchos expertos escuchando en vivo, como el legendario Pedro Martínez, que analizaba la situación, refutaron inmediatamente ese argumento. Esa es la clásica falacia del resentimiento. Ohtani batió 55 jonrones. Olvídate de que lance. Solo con eso supera a casi todos. Pero la réplica del León de Queens era ya incontenible. Al mencionarse el nombre del segundo clasificado, Kyle Schwarber, el hombre bufó levemente. Si me hubieran puesto por debajo de Schwarber, espetó con el veneno justo, habría sido una auténtica afrenta. Y ahí estaba. El quiebre. El instante en que la frustración personal se convirtió en un ataque público y mal calculado. La ironía demoledora, el giro de tuerca final, es que justo ese discurso de rencor, pensado para minimizar la gesta de Ohtani, tuvo el efecto contrario. Sus palabras finales no fueron golpe de gracia contra el campeón, sino la autoderrota definitiva. Demostró que no estaba luchando por un puesto de honor, sino contra la ineludible verdad de los 189 puntos de diferencia. En el momento en que intentó relativizar la victoria de Ohtani, magnificó inadvertidamente su propia derrota. La tormenta no se desató sobre Ohtani, sino sobre el hombre que, al negarse a aceptar el abismo estadístico, se condenó a sí mismo a ser el eterno símbolo de la distancia insalvable. Y esa, sin duda, fue su última palabra.